Muy buenas tardes, les habla Raúl Arenas. Iniciamos hoy la primera emisión de este nuevo espacio llamado Conversaciones. Decir antes que nada que vuelvo a una casa en la que estuve hace 2 años, una andadura de casi un año, y es para mí un verdadero placer volver a estar con ustedes en esta sintonía, en el Radio 97.1. Y como les decía, iniciamos hoy este nuevo espacio de reflexión, de información, opinión, denominado Conversaciones, porque la intencionalidad de este espacio no es pues entrevistas bidireccionales de pregunta-respuesta, es una conversación distendida con el invitado de la semana y en la que se puedan extraer reflexiones y que a ustedes les sirvan pues para tener pues distintas visiones de esta realidad sociocultural en la que vivimos aquí en Palma de Mallorca, Islas Baleares. Hoy es un programa especial, puesto que es el programa del debut, y tenemos con nosotros a un personaje también reconocido en la sociedad, es notario de profesión, y es el primer invitado, viene en calidad de lo que es un grandísimo opinador, un gran conversador, una persona de un gran bagaje cultural que le pueden leer en medios digitales, como Mallorca Diario, como Oqui Baleares, un hombre crítico con el sistema, y, como decimos, inaugura este espacio. Sea bienvenido don Álvaro Delgado. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, un placer. Leía la semana pasada en un editorial que publicaba el viernes, en cuestión el diario generalista de Baleares, Última Hora, sobre unos datos que se publicaron el jueves en el Instituto Nacional de Estadística, en los que se extrapola que Baleares liderará con un incremento del 25% el aumento de la población de las distintas regiones españolas, ¿no? Es decir, que en 2037 la cifra de habitantes en las Islas Baleares superará el 1,5 millón de habitantes. Sepan ahora más o menos, puede haber unos 800.000 habitantes en la isla, en Palma no llega al 500.000, habrá unos 400.000 habitantes. Quiere decir esto pues que en el año 2037 pues en Baleares habrá un 500.000 de habitantes y en Palma, la capital, pues seguramente más del 500.000. Cuando leemos estos datos, ¿usted qué piensa? Pues la verdad es que no sé cómo vamos a hacer para asimilar esta situación, ¿no? Es un tema, de todas maneras, es un poco sorprendente, porque yo no creo que resulte este incremento poblacional de un aumento de la natalidad, será más bien por un aumento a lo mejor de la emigración, porque la natalidad en España y en Baleares no creo que esté en unos índices muy altos, ¿no? Pues no sé cómo vamos a gestionar esto y no sé cómo nuestros políticos, que ya se quejan de la saturación veraniega turística, van a poder gestionar esta situación. La verdad es que no soy un experto en esta materia y no sé la credibilidad que pueden tener estos datos, pero me parece preocupante. Por ejemplo, yo pienso en vivienda, es decir, ahora incluso pues hay un plan de urbanismo en Palma que ha presentado el equipo de gobierno, es decir, que ya de por sí, bueno, todos sabemos quién gobierna. Ahora mismo hay un pacto de izquierdas, tanto en el gobierno de Palma, de COR, como en el Consejo Insular de Mallorca, como en la comunidad autónoma. Si ya de por sí hay poca vivienda nueva y demás, ante estos datos, este incremento poblacional, pues yo, Álvaro, lo que pienso es en dónde viviremos, dónde vivirá toda esta gente, ¿no? Es una cuestión sorprendente. De todas maneras, a mí, Raúl, me gustaría comentarle algunas cosas. Yo soy notario, yo me dedico a firmar escrituras de compras de viviendas todos los días, ¿no? Entonces, es un tema que a mí me preocupa y que yo lo vivo cotidianamente, ¿no? O sea, la problemática de la vivienda y del urbanismo y de la normativa es una cosa que me ocupa y me preocupa bastante. Entonces, yo creo que estamos viviendo en una sociedad un poco desquiciada en esta materia, porque a mí me parece muy bien que no se consuma más territorio. Somos un territorio insular, tenemos un terreno limitado y no lo podemos consumir. Hay comunidades autónomas y hay países y hay regiones pues, que tienen un territorio ilimitado, ¿no? Imagínate, pues los estados del centro de los Estados Unidos pues, pueden ahí hacer calles donde quieran. Tiran 2 rayas y hacen una calle. Aquí no podemos hacer eso. Pero aquí lo que tenemos también es bastante demagogia con el tema de la vivienda. Es decir, aquí no hay más vivienda porque los políticos no quieren, sin construir ni encementar 1 metro cuadrado más. La política urbanística de esta tierra es bastante deficiente. Primero, porque tenemos un gobierno de izquierdas que ha prometido hacer vivienda social y no ha hecho ninguna. Eso es una carencia grave, porque además existen solares públicos y existen solares de administraciones públicas en desuso que podrían, con algún tipo de convenio, utilizar para eso. Pero es que luego la propia utilización de lo que ya está construido es muy deficiente. Es decir, hay muchísimos edificios construidos, incluso degradados,
que están en desuso o que se podrían destinar a un uso mejor para aprovecharlos para hacer vivienda asequible para los jóvenes. Y eso tampoco a nadie se le ocurre utilizarlo. Y yo te digo 3 o 4 medidas que se me ocurren a mí, que tampoco soy un experto urbanístico, pero soy un profesional del mundo de la transmisión inmobiliaria, ¿no? Permitir viviendas en las plantas bajas. En la mayoría de los pueblos de la isla y de las islas hay viviendas en planta baja. ¿Por qué no puede haber en Palma un montón de locales comerciales que están vacíos en la mayoría de los barrios y que difícilmente se van a llenar, se podrían habilitar para vivienda? Corregir los desequilibrios que afean muchísimas calles, estas calles en dientes de sierra, que hay un edificio de 3 plantas, uno de 2, uno de 4, uno amarillo, uno verde, etcétera, etcétera, homogeneizando las plantas para dar una mayor estética a muchas calles. Ya tienes ahí una medida para que, tomando como base el edificio más alto de la calle o el que tuviera una medida estándar, pues que las demás se pudieran igualar, porque hasta la estética de la calle mejoraría. Y luego, un montón de edificaciones obsoletas o destinadas a hoteles de turismo barato que no queremos, hoteles de 1 o 2 estrellas, turismo de borrachera y playa, pues permitir al empresario que lo pueda reconvertir en edificios de apartamentos para hacer apartamentos con precio limitado para gente joven. Solo con estas 3 medidas pones en el mercado miles de viviendas, sin construir un metro cuadrado más. Pero a nadie se le ocurre. Y tristemente pues hay unos índices de alcance de vivienda muy deficitarios, es decir, los jóvenes de menos de 35 años, no recuerdo exactamente el porcentaje, si un 15 o un 20% podría tener acceso a una vivienda, ¿no? Unas cifras muy tristes. Es una barbaridad, pero tampoco ayudan las condiciones, ni siquiera tributarias que pone la administración. O sea, hay que tener en cuenta una cosa. Los bancos financian hasta el 80% del valor de la vivienda. Con lo cual, un chico joven, yo tengo 3 hijas entre 28 y 23 años, o sea que es una cosa que me preocupa directamente. Un chico joven que quiera comprarse una vivienda necesita tener un 20% del precio ahorrado. Una persona joven y su pareja, porque la mayoría con una sola nómina no pueden alcanzar. Ya tienes que tener un 20%. El impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el más alto de España en las Islas Baleares y que se anuncia para el 1 de enero del 2023 una nueva subida y una nueva vuelta de tuerca del Gobierno Balear, va del 8%, ahora llegará al 13%. Entonces, entre los gastos del registro, la notaría, gestoría, etcétera, más el 8%, ya nos ponemos casi en un 10% más el 20% que tienes que poner tú, que no te financia el banco, un 30%. Con un precio de vivienda para jóvenes entre 100 y 200.000 euros, si la encuentras, a ver quién tiene un 30% ahorrado. Es imposible. Inviable. Es que es inviable. O sea, los números son facilísimos. O sea, eso es un problema muy serio. Totalmente. Luego, pues Sí. los precios de alquileres están por las nubes y bueno, eso hace pues muchos jóvenes tengan una edad de emancipación y pues tengan que vivir con sus padres. Indefinido, ¿no? Sí. ¿Qué opina del alquiler vacacional? De esto del alquiler turístico que tanto se ha hablado en nuestra ciudad en temporada turística. A ver, vamos a ver. ¿Está a favor? ¿Está en contra? Mire, yo soy una persona de formación esencialmente liberal. Y precisamente soy liberal porque soy un hombre de leyes. Y a mí me gustan las leyes, me gusta el respeto de las leyes, pero me gusta que las leyes están hechas para dejar vivir a las personas, para regular su convivencia, no para establecerles prohibiciones continuamente, que es lo que entienden ahora la mayoría de nuestros políticos, ¿no? Entonces, yo creo que el alquiler y el alquiler vacacional es un medio de vida de muchas personas. Hay muchísimas personas, y muchas personas mayores, y yo tengo un montón de clientes y los conozco, que han ahorrado durante su vida, en una larga trayectoria profesional, han conseguido tener un par de pisitos y esos pisitos lo que hacen es servirles de complemento a su jubilación. Y entonces, como las pensiones están como están y no sabemos cómo estarán en el futuro, tú no puedes privar a la gente de que tenga unos ingresos adicionales con estas cosas. Además, es una cosa incluso que debería ser a fomentar. Es decir, oiga, el ahorro es una cosa buena. Así no generas dependencias de la gente del Estado, sino que la gente tiene su propio ahorro privado. Es una cosa buena. O sea, el alquiler, tanto el alquiler normal como el alquiler vacacional, tiene que ser una cosa protegida y respetada por la ley. Ahora, luego evidentemente hay que poner normas, pero normas inteligentes y normas permisivas, pero no normas prohibitivas, que es lo que estamos intentando hacer ahora en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, creo que por mucho que hablen del tema hotelero como origen de la saturación turística, la verdadera saturación turística se ha producido tras el boom del alquiler vacacional. Es decir, hay muchísimos barrios que están saturados y no tienen hoteles, pero están saturados porque mucha gente alquila los pisos legalmente y yo creo que tienen derecho a poderlo hacer
Ahora, ¿que eso tiene que estar regulado? Sí. ¿Que la gente tiene que pagar unas tasas? Sí. ¿Que tiene que haber un cierto control de que la actividad sea legal y de que determinados pisos no se utilicen para finalidades distintas o no acojan a un número de personas que no sean apropiados a las instalaciones? Muy bien, todo eso está muy bien. Pero no hay que poner puertas al campo. La gente tiene que tener la posibilidad de tener unos ahorros y de sacarles un rendimiento. Yo creo que es una cosa lógica. Totalmente. Y sin embargo tenemos unos políticos que, algunos incluso de ciertos partidos más radicales, que parece como que fomentan lo del movimiento Ocupa, o como que... ¿Cómo puede ser que unas personas se vayan de vacaciones y cuando regresen a su casa les hayan cambiado la cerradura y la ley ampare a estos ocupas? A mí me parece una cosa incomprensible. O sea, un país que no respeta los derechos fundamentales, entre los cuales está la propiedad privada, que está recogida en la Constitución, es un país en descomposición. Es decir, porque además estas personas siempre piensan en la ocupación a los demás, pero cuando se lo ocupan a ellos, bien que se cuidan de que eso no pueda suceder, ¿no? O sea, yo el otro día, hace poco, leía una estadística que salió en medios de comunicación de lo que se tarda en desalojar una vivienda ocupada en los distintos países europeos. Pues no sé si unos serán un día, 2 días, 3 días... Y en España puedes estar meses, incluso con políticos que defienden la ocupación. Y luego hay otra cosa en la que no caen. La mayoría de las ocupaciones no son ocupaciones, porque yo me he dedicado a hacer actas notariales de muchas cosas en este sentido, ¿no? No son ocupaciones de personas en estado de necesidad. Esto es el pretexto que utilizan algunos políticos para no meter la mano como deberían en este tema. Hay verdaderas mafias de la ocupación. Yo tengo clientes constructores que días antes de entregar las llaves de un edificio recién construido, se les han colocado ahí una pandilla de personajes y les han pedido dinero, y lo que hacían era llevar un niño, un perro y un biberón, pero era una mafia, y que les pedían dinero para largarse del edificio y poder entregar las llaves de las viviendas. E incluso han salido empresas ahora desocupa, ¿no? Que constan de varios matones a los que se les paga como mercenarios. Pero eso es una reacción social. Cuando la administración no te protege, la gente tiende a buscar medidas de autoprotección. Bueno, pues eso es así. Hay muchas cosas en la vida que a donde no llegue la administración, la gente intentará llegar de otra manera. Estamos llegando ya a octubre, finales de la temporada turística. ¿Cómo vaticina este invierno? Tanto se habla de crisis y tal. ¿Cree que será un invierno que habrá trabajo, o será un invierno que efectivamente estos agoreros que vaticinan esta crisis económica? Vamos a ver, yo creo que el mundo está en una situación preocupante, ¿no? Y eso nos va a afectar a todos seguramente. Yo ya tengo una cierta edad y una trayectoria profesional. Yo llevo ya 31 años en mi profesión y las he visto todos los colores. Lo que yo sí que he comprobado en las sucesivas crisis, porque la economía siempre funciona con ciclos, ¿no? Y que normalmente las crisis afectan menos a las Islas Baleares que a otros territorios del país, ¿no? De la península. Porque nosotros, en cierta manera, y no por el empeño de muchos políticos, pero nos hemos convertido en una especie de destino refugio de muchas personas. Pues mira, tenemos un lugar envidiable, es un sitio muy bien comunicado, situado en la Europa central, en medio del Mediterráneo, a 2 horas de vuelo de la mayoría de capitales europeas, con infraestructuras, con seguridad, con sanidad. Entonces, es un lugar que a mucha gente le apetece estar. A pesar de no tener una buena fiscalidad, a pesar de que las infraestructuras que tenemos hace años que no se están revisando ni reformando, pero es un lugar que le gusta a la gente estar. Y yo he observado en el ejercicio de mi profesión notarial en los últimos años un fenómeno bastante curioso, que es que la gente que antes venía de vacaciones ahora se está quedando. A raíz de la pandemia y de algunas otras circunstancias adicionales, como la posibilidad de generalizar el teletrabajo, mucha gente que tenía un apartamento de verano y que venía pues, de su país a pasar unos días de vacaciones varias veces al año, pues ahora se está planteando incluso trabajar desde aquí, porque ya no tienen que ir físicamente a una oficina, incluso trasladar a su familia, instalarse aquí. Nómadas digitales se llama. Nómadas digitales. Y claro, hay mucha gente que prefiere vivir en Mallorca a una media de 20 grados al año que en lugares que están a 5 bajo cero. Y eso es un fenómeno que también se ha visto. Entonces, todos estos fenómenos contribuyen, y si los cuidáramos más, y si nuestros políticos los cuidaran un poco más, fueran un poco inteligentes en este tema, contribuyen no a masificar la comunidad autónoma, sino a dotarla de unas raíces serias y profundas para mantener una estabilidad económica que no
se viera tan afectada por las fluctuaciones de los ciclos, ¿no? Sí. Pero yo pienso con esto, ¿por qué? ¿A quién le interesa que Mallorca, Baleares sea tan estacional? Es decir, yo por ejemplo, cuando en 2 ocasiones, siempre pongo esta comparación, París, he estado en París en 2 ocasiones, es una ciudad que en invierno hace frío, tienes que ir muy abrigado, incluso llueve muchísimo, está en el norte de Francia. Hace bastante mal tiempo. Exactamente, una ciudad que, en fin, está llana, pero tiene un turismo todo el año, es decir, la gente va a visitar París. ¿Por qué? Pues porque hay cultura, hay arte. Es decir, ¿por qué Palma de Mallorca no se vende al mercado, a los mercados extranjeros como una ciudad capital del Mediterráneo en cultura? Bueno, tenemos, sin ir más lejos, por ejemplo, el Baluart, Teatro Principal, Palacio de Congresos, la Catedral, el Castillo del Ver, el Born, las Ramblas, Plaza Mayor. Es decir, habría bastante atractivo para ofrecerle a un escandinavo, a un alemán, a un británico, de que no venga solamente aquí en Sol y Playa, de que venga en el invierno, pues eso, a ver una exposición, a ver una obra de teatro, a comer en un celler mallorquín, a dar un paseo por Valldemosa, pero alguien hay a quien no interese esto para que se haya, digo yo, en las últimas 5 décadas enfocado puramente en el turismo Sol y Playa. Yo creo que este es un tema complejo. A ver, el turismo de sol y playa va a seguir existiendo, quieran o no, porque todo el mundo quiere veranear y todo el mundo en verano, cuando hace calor, quiere ir a la playa. Si nosotros tenemos playas, pues la gente vendrá a la playa. Esto es una cosa que ni los que quieran van a acabar con ello, ¿no? Pero también es verdad que, por ejemplo, Palma, en los últimos años ha experimentado un cierto renacimiento del turismo de fines de semana y del turismo cultural que ha desestacionalizado un poco la temporada. Más por el esfuerzo de unos cuantos empresarios particulares que han creado pues, los típicos hotel boutique, que además han servido para restaurar casas deterioradas del casco antiguo, que por el esfuerzo de nuestros políticos. La cuestión, Raúl, es que yo creo que es un secreto a voces, pero todos lo conocemos, que parte de nuestros gobernantes actuales no esconden su turismofobia. Es decir, no les gusta el turismo. No les gusta el turismo ni en invierno, ni en verano, ni en ningún momento. O sea, esta gente... se construye una idea idílica y falsa de que el turismo ha estropeado Mallorca. Y esto no es cierto. Es decir, es verdad que el turismo puede haber generado algunos ciertos lugares que están un poco masificados en cuanto a construcción, pero si tú entras en avión y sobrevuelas Mallorca, esos son 3 o 4 puntos en la costa mallorquina. Tú vuelas 100 kilómetros por encima de la Sierra de Tramuntana y aquello está virgen, ¿no? Pero el turismo lo que hizo es poner remedio a una sociedad, la de los años 60 y 70, muy pobre, que era una sociedad de migrantes. Muchos mallorquines de los años 50 y 60 se fueron a Sudamérica, a Centroamérica, porque aquí no había, aquí había una agricultura, una ganadería y una pesca de mera subsistencia. No hemos tenido industria, no tenemos empresas, no tenemos fábricas del sector industrial, porque los costes de establecimiento y de explotación en un lugar insular son más caros que en otro sitio. Entonces, estamos abocados a vivir de los servicios, del turismo y de todos los servicios complementarios. Es una cosa que es de cajón. Sin ser un experto en esta materia es evidente. Pero claro, hay gente que esto no le gusta, que prefiere construirse la fantasía, que se construyen unas cuantas, no solo esta, de que antes bailábamos baile de bot debajo de un almendro oliendo a colonia y los turistas han venido a estropearlo todo. Esto no es así. Lo que pasa es que es verdad que el turismo hay que controlarlo, reconducirlo, mejorarlo, mirar la manera de hacerlo de más calidad y de menos masificación, pero lo necesitamos. Y, por ejemplo, Palma tiene todo lo que puede desear una ciudad para desestacionalizarse. Es la ciudad con mayor índice de galerías de arte de toda España. Tenemos muy buenos hoteles de alta gama, tenemos los mejores comercios, unos paseos estupendos, bicicleta, carril bici, el paraíso del deporte, la montaña. O sea, es un lugar que lo tiene todo, solo hay que tener voluntad. Pues sí, lo tiene todo, gastronomía, efectivamente. Efectivamente. De todo. Pero bueno, esto el mar. Sí. Esto que comentaba es verdad. De hecho, en Mallorca, usted como notario habrá escriturado tropecientas viviendas, las familias heredaban y le daban al hermano mayor lo más valioso, ¿no? Que era la zona de interior, el campo, y al hermano menor pues lo que desechaban, una chabola en el litoral, en la costa, y ese hermanito menor, ¿no? Es el que luego... El Scar de las Marcas en la playa, sí. El que luego pues haría negocio, ¿no? Cuando... Esto ya hace bastantes años. Ya hace bastantes años, pero bueno, es una realidad, es obvio, ¿no? Que el litoral es lo que tiene gran atractivo.
pero es que también Mallorca en este caso tiene muchísimo atractivo interior y zonas vírgenes como menciona. Ahora dice Serra Tramuntana, me ha venido a la mente Escorca, por ejemplo, ir al monasterio de Lluc, a pasear, hacer excursiones, barranquismo, comer bien, ¿no? Y luego, ¿y a cuánto estás en coche de la ciudad? ¿A 3/4 de hora? Nada. Es decir, que se me ocurre una escapada vacacional de 3-4 días, es sumamente atractiva para un mes de enero o un mes de febrero. Y las casas de campo, Raúl, las casas de campo mallorquinas son una maravilla. Son jardines, están cuidadísimas, hay casas de piedra maravillosas, hay gente que incluso las ha restaurado. Para esto ha servido también el turismo vacacional, para que gente... tú imagínate una persona que hereda de sus abuelos o de sus padres una casa en el campo y que ya no existe agricultura, no existe ganadería. Antes había pues ciertos rendimientos del campo para poderla mantener y ahora tienes una casa con un montón de tejados, con un montón de construcciones y no puedes hacer nada con ella. La posibilidad de reconvertirla pues, en un hotel rural, en un agroturismo, en algún tipo de en un restaurante, en algún tipo de negocio que dé contenido económico y rendimiento a la familia, les ha permitido conservar el patrimonio. Pero la verdad es que tú vas por las carreteras de los pueblos de Mallorca, ya no te hablo de las carreteras principales, las carreteras secundarias, y hay casas preciosas, restauradas con un gusto. O sea, el campo mallorquín está en general mucho más cuidado que el campo de muchísimos países, no solo de España y de Europa. O sea, es un auténtico... La gente que lo descubre lo acaba amando. Hay muchísimos extranjeros que han empezado adquiriendo un apartamento en la playa y han acabado teniendo una casa en el campo. Sí. Bueno, y Mallorca también tiene una gran oferta de casas vacacionales, de agroturismos, magníficas para escapadas familiares, en pareja. Es que lo tenemos todo. Sí, pero incomprensiblemente sol y playa y... Pero, vamos a ver, es que no hace falta meter demasiado el dedo en la llaga, pero hay que recordar que en esta ciudad, a 50 metros de mi despacho, se hizo un referéndum para prohibir las terrazas. O sea, hay terrazas hasta en Helsinki o en Alaska, y en Mallorca queríamos suprimir las terrazas de los bares y restaurantes. Esto es apoteósico, ¿eh? Es una cosa... Bueno, afortunadamente el resultado pues, fue 900 contra 11.000. Y también si con muchos políticos fuera, dejaríamos de ser el segundo puerto más importante de España de recepción de cruceros después de Barcelona. A ver, eso no es realista. Es decir, evidentemente que todo eso se tiene que regular, que tiene que haber, pues, que no lleguen todos los cruceros el mismo día, que además que haya unas determinadas rutas y unas determinadas condiciones para... incluso para la contaminación que pueda emitir el propio crucero, admitir unos barcos, pero bueno, todo esto está controlado, se podrá controlar. Y luego, pues la cuestión es que las personas que bajan a tierra y hacen una serie de excursiones, etcétera, movilizan un montón de sectores: comercio, restaurantes, transportes, taxis, autobuses, las excursiones mismas. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros vivimos del sector servicios. Aquí no tenemos fábricas. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Cuidarlo y hacerlo lo mejor posible. O sea, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Ibiza. Ibiza es una isla en la que todo el mundo entiende de lo que vive y todo el mundo rema para adelante. Y entonces, allí la temporada dura lo que dura, pero mientras dura la temporada todo el mundo sabe que están a lo que están. Y eso se nota, pues incluso, salvo que ya en los últimos años empieza a haber problemas, ¿no? Pero que la administración incluso es mucho más colaboradora y mucho más comprensiva con las instalaciones, con la actividad, con todo el entorno del sector servicios que circula alrededor del turismo. Pero aquí parece, o sea, tú por ejemplo en Mallorca, ¿dónde hay un buen chiringuito de playa? Bueno, ahora incluso con la ley esta de costas... bueno, esto es una locura. Cangabella, por ejemplo... Con la de kilómetros de costa y lo bien que se puede hacer un chiringuito. Puedes hacer un chiringuito absolutamente sostenible, que no contamine, que recicle, pero es que además los chiringuitos se ha demostrado que producen dos cosas muy buenas. Una, dan empleo a la gente del pueblo, porque cuando se cierra el chiringuito, pues hay 20, 30, 50 personas de la zona que dejan de trabajar. Y luego las playas se mantienen limpias cuando hay un chiringuito que está cerca. Cuando han desaparecido los chiringuitos hasta de Strenc, la playa está muchísimo peor que cuando estaban los chiringuitos. En el año de pandemia se podía ver esto. En 2020, si uno iba a la colonia de Sant Jordi, por ejemplo, a Strenc, lleno de algas... Entonces, la cuestión es dejarse de condicionantes ideológicos estrambóticos y ser realista. Uno tiene que saber de lo que vive. Yo sé que con 1,72 no puedo jugar de pivote en la NBA, pues tendré que dedicarme a otra cosa. Pues nosotros no tenemos aquí la gran fábrica de automóviles o la gran industria tecnológica de Silicon Valley. Pues tendremos que adaptarnos a lo que tenemos. Sí, así es. Sí. Empezaba con estos datos poblacionales. La izquierda habla mucho de la Agenda 2030 y demás, y de esta sostenibilidad, estas palabras que gustan muchísimo, ¿no? Son palabras muy bonitas y demás, ¿no?
Pero la cuestión es, ellos qué piensan hacer, excluir a una parte de población, es decir, a partir de tal año mayor capa a los que ya estamos, o ¿por qué esto de Agenda 2030 con estos planes ideológicos de comer, de ser vegetarianos, de tal, estos sueños de fantasías y luego no van a la realidad de que tenemos el problema tan sencillo de que la población va aumentando y esa población necesitará un lugar donde vivir, moverse, porque tenemos, por ejemplo, en Palma una ciudad totalmente el fracaso de Palma Camina, en movilidad. ¿Qué opina de estos políticos que basan siempre su discurso en Agenda 2030, en este globalismo, esta nueva ideología de Agenda 2030? A ver, a mí me parece... yo no he sido nunca una persona de izquierdas ni de joven. He sido siempre una persona bastante pragmática. Pero, hombre, evidentemente tengo un gran respeto por la democracia, creo que son necesarias todas las ideologías y que todo el mundo aporta. Pero a mí me parece que la izquierda ha hecho una pirueta ideológica en los últimos 20 o 30 años que a su público le ha cambiado el contenido y le vende la misma camiseta. Es decir, cuando se acabó el éxito del marxismo con la caída del muro de Berlín y con el desmantelamiento de los países comunistas, claro, se les acabó el mensaje que vendieron durante 50 o 60 años, ¿no? El fin de la historia que llamaba Fukuyama. O sea, se acabó la historia, ha triunfado el capitalismo liberal. Entonces se reinventaron. Entonces, ¿en qué consiste la izquierda? Como ya no tenemos clases obreras marginadas y explotadas por fábricas de la revolución industrial que defender, pues ahora nos vamos a las políticas identitarias y han empezado a adoptar todas estas políticas, pues el feminismo radical, el cambio climático, la agenda no sé cuántos, el no sé qué. Y la gente, ante ella, siguen agitando la misma bandera roja de antes, pero les han cambiado el menú. Y se lo ha tragado con una gran facilidad. Como un neocomunismo, ¿no? Exacto, y sin ni siquiera plantearse intelectualmente y poner en duda si estos nuevos contenidos son realmente lo que ellos han defendido antiguamente. Porque todas estas nuevas políticas de la izquierda, en mi opinión, vulneran la regla fundamental de la izquierda cuando nació, que es el respeto y la consideración de que todos los ciudadanos deben ser iguales. Estas políticas identitarias lo que hacen es crear absolutamente disparidades y discrepancias Sí, la ideología marxista era eso, ¿no? El marxismo era la lucha de clases. Claro, pero defendiendo la igualdad. En cambio aquí, ahora defendemos las segregaciones, las prohibiciones, los guetos, el que tú eres nacionalista de aquí y el otro de tal, la polarización. Oiga, esto es todo lo contrario de lo que defendía Marx, ¿no? O sea, pues se lo están ustedes tragando con patatas, sin ponerlo en discusión. Entonces, todas estas políticas y toda esta gran ideologización de lo que vivimos ahora es una consecuencia de esta crisis en el contenido de lo que defendía la izquierda hace 30 o 50 años y lo que defiende ahora. Entonces, ahí hay un shock que además genera disfunciones en la práctica. O sea, yo creo que hay medidas y decisiones que toman que no son muy coherentes. O sea, por ejemplo, lo que decías tú, el tema de la movilidad. El tema de la movilidad, o sea, vamos a ver, está muy bien intentar sacar la contaminación y los coches en lo posible de las ciudades, pero no a costa de desertizar el centro de la ciudad. Yo tengo mi oficina en la calle Unión. La calle Unión, hace 1 año y medio, la convirtieron en acera y prohibieron el paso. Se ha quedado convertida en un desierto. La plaza del Mercat, el kiosco del Alaska, la iglesia de San Nicolás, que era un sitio muy animado, concurrido, que daba gusto pasear por allí, es un auténtico cementerio de hormigón. O irse por el paseo marítimo de Palma, que no hay ningún Ir por el paseo marítimo, que ahora encima quieren hacer una obra, eliminar 1000 y pico aparcamientos y aumentar las aceras. Vamos a ver, todo esto, si va acompañado de una política consecuente de movilidad, es decir, vale, no vamos a permitir tantos coches, pero vamos a llevar 3 líneas de metro al centro de Palma, que es el mejor medio de comunicación inventado por la humanidad. Vamos a crear un tranvía, vamos a traer más líneas de autobuses pequeños y no contaminantes. O sea, ya que no puede ir la gente en su coche, tráela tú de otra forma. Si no, solo vas a conseguir que compren en Portopí, en el FAN y en el Festival Park. Porque las las tiendas de mi calle están cerrando. La plaza del Mercat parece la plataforma de aterrizaje de helicópteros de Son San Juan. O sea, es que encima ni siquiera lo cuidan. O sea,
yo no sé a dónde vamos, ¿no? Pues Sí. mucho trabajo por delante para los próximos gobernantes que vengan, si hay un cambio electoral, que muchos quizás esperamos, ¿no? Yo creo que en la ciudad de Palma es probable, porque Palma no puede estar peor. Es decir, Palma ahora mismo es un chollo para... Palma debería ser una ciudad referencia, como en España ha sido... La Mónaco de Española, por ejemplo. Mira, tú mira la Bilbao de Iñaki Azcuna, el Oviedo que se creó por su alcalde en su momento, la Coruña de Paco Vázquez, la Valencia que creó Rita Barberá. Es decir, estas ciudades que de repente estaban deterioradas, incluso que tenían aspectos poco atractivos Málaga también, estéticamente, sí. la Málaga, Sí. Granada, o sea, y que de repente han tenido un líder que ha transformado la ciudad. También con la colaboración de artistas, de urbanistas, de arquitectos, de obras como el Guggenheim. Palma es un territorio virgen para poder conseguir esto. Es decir, a ver si lo podemos conseguir alguna Pues vez. esperemos que lo podamos conseguir. Estamos llegando a la conclusión de este primer Conversaciones en el Radio. Álvaro Delgado Trullols, notario, conversador, opinador y pues hombre de sociedad y de aquí de Palma de Mallorca, personaje muy carismático. Muchísimas gracias por haber Gracias sido a vosotros. el programa. Un placer y un placer visitar estos estudios que la verdad es que están muy bien. Muy bonito, ya está. Enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias.